Hola nuevamente, ¿cómo están todos? Estamos aquí listos para conversar otra vez de Sócrates, Platón y Aristóteles, su conexión con la psicología sobre todo, y conectarlo con temas relevantes de actualidad, de la mano con Guillermo Ramadán, que es un excelente filósofo que además ve muy de cerca esos temas, así que estamos en buenas manos. Y no sé si tú tienes unas palabras iniciales, Guillermo. Bueno, Felipe, un gusto siempre estar acá. Y bueno, espero que podamos interactuar con la gente y podamos ver que, cómo nos llega hoy por hoy la filosofía griega, los clásicos, ¿no? Que siempre es importante volver a los clásicos porque tienen algo que decir que no muere, que es perenne, y por eso son clásicos justamente, ¿no? Porque tienen en sus obras, en su vida, porque Sócrates, por ejemplo, no tuvo obras, ¿no? Pero a partir de su testimonio, podríamos decir así, tenemos grandes ideas que quedan bueno, recogen un poco de la realidad en la que vivimos, así que me parece que siempre es importante volver a los clásicos, siempre, cuando un clásico deja de ponerse de moda, ahí es importante leerlo. ¿Ah? Así que bueno, vamos a ver qué sale de esta conversación. Buenísimo. De hecho, por favor, además, no olviden dejarnos sus preguntas y sus consultas de cualquier parte del video, ¿no? Y siempre es muy útil, muy productivo ¿no? Tenerlos participando y poder conversar, iniciar conversaciones con ustedes. Esto que dice Guillermo es sumamente importante porque el autor que estamos tratando ahorita, comentarista de Sócrates, Platón y Aristóteles, es John Vervaeke, que tiene una serie que se llama Despertando de la crisis de sentido. Y el problema que trata es justo ese, cómo la sensación, la participación del sentido en la mayoría de nosotros está muy empobrecida. Hay muchas personas que tienen este dolor espiritual o moral, como le quieran llamar, de sentir que su vida es un poco absurda. Ese es un problema que vemos cada vez más y que se manifiesta en cada vez índices más altos de depresión, de ansiedad. Y entre otras cosas, John Vervaeke lo que plantea es que la sabiduría que tienen Sócrates, Platón y Aristóteles nos puede servir, por lo menos en parte, de antídoto para esta situación. Él plantea que Sócrates, Platón y Aristóteles ofrecen una fuente inagotable de sabiduría que nos puede ayudar a transitar esta crisis. Entonces, por ahí me parece, de ahí nace mi interés, sobre todo, ¿no? Claro, yo siempre supe que la filosofía clásica era importante y siempre he tenido cierto acercamiento, pero cuando entendí que esa sabiduría que en realidad no la conocía a profundidad ofrecía tantas respuestas, es que me interesé mucho más, ¿no? Claro. Entonces, eh, estábamos hablando la vez pasada de Sócrates y cómo él había entendido profundamente, no de manera superficial, sino había de alguna manera captado cómo la realidad humana es tan susceptible del autoengaño, cómo estamos siempre confundiéndonos, distrayéndonos para no pensar en las cosas verdaderas. Estamos distrayéndonos con cosas superfluas que al final nos terminan haciendo daño y vivimos un poco engañados y engañándonos a nosotros mismos para quizás sufrir menos, pretendidamente al menos, ¿no? Luego, Platón, que es su discípulo, hace una explicación mucho más profunda de cuál es el mecanismo, cuáles son las partes de la mente que podrían estar involucradas en este proceso de autoengaño. Y es un modelo, además,
muy vigente porque es un modelo que se parece muchísimo al de Freud, que se parece muchísimo a este modelo neurológico de los años 90, de la mente humana, emocional, reptil, que es muy conocida y muy difundida. De alguna manera ese modelo se parece mucho, entonces es un modelo que ha venido repitiéndose desde esa época y que todavía nos permite respuestas o por lo menos acercamientos intuitivos importantes a cómo estamos funcionando internamente y qué hacer al respecto. Y de ahí Aristóteles lo que hace es desarrollar la idea de potencial, de desarrollo, de crecimiento y cómo los seres humanos somos seres que se autodesarrollan, tienen un desarrollo que no es lineal y que depende justamente de cuánto nos involucremos con nuestro propio desarrollo, entre otras cosas. Entonces, ¿qué te parece si vamos primero por ese vínculo entre Sócrates y Platón? Eh, Bien, vamos a ver. Cuando, cuando hablabas de Sócrates, ¿no? Me recordaba, dijiste, nos autoengañamos, y muchas veces eso tiene que ver con lo que hoy se conoce como sesgo de confirmación, ¿no? O sea, uno lo que quiere hacer es autoconfirmar lo que ya conoce, lo que podríamos definirla de una manera novedosa o de otro tipo de manera, eh, podríamos decir que es un ataque al confirmación. Eh, Constante de confirmación. Eso me parece que podría ser un tipo de característica de la filosofía. Y, y también dijiste algo sobre la comodidad, quizá, recordó un poco del por qué lo hacemos. Y hasta biológicamente tiene sentido muchas veces porque el esfuerzo que implica conocer la, la verdad, la realidad, digamos, no ir a la realidad, la verdad de las cosas, es un esfuerzo que no siempre estamos dispuestos a hacer. Y esto ya tendría que ver un poco con esto que venías comentando de estas teorías de los tres cerebros, donde el cerebro reptiliano es algo más automático, algo que te automatiza y te ahorra mucha energía, y, y entonces uno tiende a quedarse de manera automática, digamos, en ciertas cuestiones y no pensarlas profundamente, lo cual implica un desarrollo, por supuesto, de la persona, y, pero también un esfuerzo importante. Entonces, la filosofía es un camino de esfuerzo intelectual, es un camino no de la simpleza, sino podríamos decir que se llega a ser simple con la filosofía, pero reconoce lo complicado de las tramas, de la realidad, digamos, que uno va teniendo. Y sobre todo en términos del propio yo, podríamos decir, ¿no? Del alma, de la persona, bueno, eh, pero de conocerme a mí mismo, que es ya un mandato de los griegos, ¿no? Conócete a ti mismo. Eh, este, Estaba puesto en el oráculo de Delfos, o sea, nosotros necesitamos conocernos nosotros mismos, y lo cual eso entraña un esfuerzo. Ahora bien, Sócrates, con su mayéutica, pretende justamente dar a luz este esfuerzo, ¿sí? O sea, esa es su tarea, ¿no? Que la gente dé a luz el esfuerzo de poder conocer las cosas en sí mismas y no a través, por ejemplo, de ejemplos. Porque él, siempre con Sócrates uno lee los diálogos y cuando Sócrates hace una pregunta, ¿qué es la belleza? Bueno, le empieza a decir, bueno, la belleza, una mujer bella, por ejemplo, una mujer, una flor, y él no quiere exactamente ese tipo de respuestas, porque eso es algo que
es inacabado, digamos. Nosotros no podemos solamente ejemplificar la belleza, sino que tenemos que llegar a su concepto más profundo. Y bueno, es cuando nosotros vamos pensando, ¿no? Y tratando de eh, captar esto. Platón ya de alguna manera empieza con un maestro que le marca el camino, digamos que marca el camino de la filosofía, yo creo que la marca indeleble que tiene Platón para con Sócrates para con Platón es justamente esta marca, ¿no? El marcar el camino de la pregunta por lo verdaderamente sustancial, o sea, lo realmente real, lo que decía Platón. Y en esa búsqueda, Platón, eh, de alguna manera, imagina un mundo de ideas, un mundo de las ideas. ¿Sí? Empieza a elaborar su teoría desde el mundo de las ideas. Y bueno, y trabaja mucho en eso, ¿no? Muchísimos años, hasta que llega un libro como el Parménides, donde él mismo empieza a atacar sus propias ideas. Imagínense que eso es muy, muy difícil de hacer para un filósofo, que durante toda una vida uno haya construido un sistema filosófico determinado y al final de su vida, en un libro, ataque su propio sistema. Es como, digamos, un acto, yo creo, de lo más elevado, porque realmente él se da cuenta de que siempre tiene un aspecto que revisar de su propia filosofía, porque justamente es una filosofía de este mundo, ¿no? O sea, ¿no? Y ahí nosotros nos damos cuenta que somos seres falibles. Pero creo que eso, en ese sentido, ellos tienen esa vinculación muy estrecha, digamos, de siempre poner a la pregunta o poner preguntas a lo que uno conoce. ¿Para qué? Para, de nuevo, profundizar en los aspectos también es muy, muy importante entender que la pregunta se hace para tener respuesta, ¿no? Esto lo dijimos en los primeros, creería que lo mencionamos, ¿no? En los primeros videos. Bueno, creo que la filosofía tiene la obligación de dar respuestas y no solamente de hacer preguntas, porque si la filosofía solo haría preguntas, realmente no tendría mucho sentido. Es el mero hecho de preguntar. Preguntar puede preguntar cualquiera. Si bien la pregunta tiene que ser buena y estar bien dirigida y ser profunda, para hacer una buena pregunta nosotros algo tenemos que saber. Entonces yo creo que la finalidad, digamos, es tener respuestas. Que por ahí no puedan ser tan evidentes esas respuestas, que por ahí uno pueda seguir cuestionándose y no encontrarlas del todo. Bueno, eso es una característica normal de la filosofía, porque siempre va tratando de evolucionar y de tomar la realidad nueva que se le va presentando, pero creo que la filosofía sí está llamada a responder, porque si es que no responde, no puede tener diálogo con el resto de las ciencias, y la filosofía es el fundamento del resto de las ciencias. Y creo que eso es importante, por eso es que en la vinculación que tenemos con la psicología, por ejemplo, actual, que antes básicamente era filosofía, la filosofía que uno iba haciendo con una pregunta determinada, por ejemplo, ¿qué es el alma? ¿Qué es la persona? ¿Qué es el hombre? O sea, se iba haciendo esas preguntas que redundan en la hoy por hoy, cimientan, podríamos decir así, la psicología actual, ¿no? Entonces, por eso es que yo sé, Felipe, que vos estás tan preocupado por este tema, porque vos sabés que tomando cierta filosofía se hace cierta psicología. Entonces, y es muy importante porque los resultados son muy diferentes. O sea, es muy diferente cuando nosotros pensamos que el alma es la cárcel del cuerpo, ¿sí? Y dejamos de lado el cuerpo, entonces nosotros llegamos a tener personas que pueden dejar de lado totalmente su cuerpo en pos de elevar su alma, cuestión que está de alguna manera en contra, digamos, de otro tipo de filosofía, que es una filosofía más integrista o integradora de la persona humana, donde alma y cuerpo
son una integridad muy fuerte, digamos, y no necesariamente uno tiene que dejar de lado el cuerpo por el alma. Entonces, y bueno, y se vive muy diferente en ese sentido, y nosotros, como vos bien decías, o Becky, que es lo que él busca, ¿no? Él busca qué características de esta filosofía nos permite a nosotros tener un sentido hoy. O sea, cómo es que esta filosofía de Platón y de Aristóteles y de Sócrates nos permite a nosotros encontrar sentido en nuestra vida hoy. Y bueno, es justamente ese el desafío. Nosotros vamos a ir viendo que tanto Platón como Aristóteles consideran que a través de la pregunta nosotros vamos a tener esa respuesta que nos permite a nosotros vivir de una mejor manera. Porque nos acordamos que la filosofía estrictamente no nace con Sócrates, nace antes, ¿no? Hay filósofos presocráticos podríamos decir, en la historia de la filosofía clásica, ¿no? O sea, la que empieza por Tales de Mileto. Hoy hay un revisionismo donde uno puede encontrar filosofía ya en los egipcios, en la Mesopotamia, etc. Pero en Sumeria, por ejemplo. Pero nosotros, estrictamente, hablando de este tipo de filosofía occidental, la que empieza en Tales de Mileto, bueno, el primero que se empieza a hacer preguntas por el hombre y por, digamos, el hombre en sociedad es Sócrates, justamente, ¿no? Así que, y bueno, y Platón sigue la línea. Platón intenta, a través de sus mitos, a través de sus alegorías, tratar de explicar al hombre, explicar cómo es que el hombre se manifiesta en sociedad, en soledad, y hacia qué tiende, ¿no? Hacia qué tiende, que eso es muy importante. Si el hombre surge de ver las ideas y de estar en un mundo de ideas con su alma, y luego cae al mundo terrenal, al mundo físico, y se queda atrapado en un cuerpo, es como tiene una incesante vocación de volver al lugar de las ideas, y eso lo hace, por ejemplo, a través de la razón. Y es a través de la razón donde nosotros vamos a, según Platón, vamos a intentar, desarrollando esta razón, desarrollándonos intelectualmente, vamos a estar más cerca del mundo de las ideas cuando migremos, digamos, nuestra alma, y para que nuestra alma pueda volver a su estado original. Y esto es muy consonante, por ejemplo, con una idea de San Agustín, ¿no? Cuando dice, Señor, tú nos hiciste para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. O sea, básicamente está tomando este platonismo y haciéndolo y cristianizándolo. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y eso es la búsqueda de sentido. O sea, responder esa pregunta es fundamental para el hombre. Porque si no tenemos esa pregunta de alguna manera con una respuesta radical, no podemos vivir nuestra vida de manera auténtica, diría Heidegger, por ejemplo. No podemos, porque tenemos que contestar la pregunta más fundamental de todas, que es hacia dónde venimos y hacia dónde vamos. En Aristóteles sería la causa final, hacia dónde vamos, ¿no? O sea, esa causa radical del hombre que merece ser, es merecida como pregunta, pero sobre todo merece ser respondida de una manera contundente, porque cuando el hombre no tiene claro esa situación, me parece que surge la crisis de sentido en la cual vivimos hoy, y que yo creo que tiene dos problemas. Uno es que el hombre no sabe preguntársela, no quiere o no sabe, o la pregunta ha caído en desuso. Entonces la filosofía estaba en crisis en un momento, y luego no solo la filosofía, sino o sea, a través de la pregunta, sino también a través de la respuesta, porque las respuestas que se han venido dando desde la modernidad son respuestas inacabadas, incompletas. O sea, decirle al hombre, por ejemplo, con Hegel, que el inicio de todo es la nada, es muy complicado, porque si nosotros estamos buscando el vínculo entre un inicio y un final, y es donde nosotros vivimos, bueno, justamente decirle que
aquí había nada en el inicio, significa también por ende que al final también habrá nada. Y eso al hombre lo angustia mucho. Entonces, bueno, es como que se va... la crisis es tanto en la pregunta como en la respuesta. Quizá la crisis de la pregunta se da por la crisis de las malas respuestas que hemos tenido los últimos 2 o 3 siglos de filosofía. Entonces, necesitamos volver a hacernos las preguntas y volver a hacer el ejercicio de revisar las respuestas que se han dado y volver a dar una respuesta auténtica a nosotros, porque creo que ese es el llamado de la filosofía hoy. Mm. Me hace pensar mucho todo esto que nos has contado, porque es una de mis preocupaciones, vamos, laborales más importantes o profesionales. Justamente esta crisis de sentido, ¿no? Y pensaba en que efectivamente, como tú dices, hay una necesidad en el ser humano de plantearse objetivos, Uh-huh. pero no porque es en el contexto de ese objetivo que la vida se organiza en significados. Es en función de un norte, es en función de una dirección y de una meta que el significado surge, Sí. ¿no? Y no puede ser además cualquier meta, tiene que ser una meta que justifique el dolor de la existencia, ¿no? Porque todos estamos sujetos a enfermar, a toda clase de dolencias, a dificultades de todo tipo, y entonces esa meta que tengamos tiene que ser lo suficientemente valiosa para que nosotros podamos decir, vale la pena, ¿no? Y una de las cosas que argumenta John Vervaeke es que con nuestra mirada cientificista, eh, que por supuesto que la ciencia es importantísima y fundamental, pero él dice que el cientificismo, es decir, pensar que la mirada científica lo es todo y que es la cosmovisión que cierra la discusión del significado de las cosas, Uh-huh. es una equivocación, porque primero la mirada científica del mundo nos deja totalmente fuera, ¿no? Ahí pues no tenemos ningún tipo de función real, ¿no? Todos son objetos fríos que están allá afuera, y entonces en realidad no hay ningún sentido, ¿no? Y las personas ahora piensan que esta es la explicación del mundo, cuando en realidad es un método, es una forma de ver el mundo que tenemos, que es muy poderoso y que nos permite una serie de ventajas y desarrollos y herramientas que eran impensables antes, pero eso no significa que eso agote las explicaciones, y una explicación además que nos deja fuera, que nosotros mismos hemos creado, no puede ser la última explicación o todas las explicaciones, ¿no es cierto? Necesitamos una que de algún modo nos incluya en nuestra capacidad de soñar, en nuestra capacidad de simbolizar, en nuestra capacidad de relacionarnos con los demás, de querer a los demás, de establecer vínculos afectivos que a nosotros nos importan. No importa que una mirada científica del mundo nos diga que esos son solamente neuroquímicos, ¿no? Y no sé qué es la pregunta que te quería hacerte. Te dije hace un rato, cuando detrás de cámaras, que te quería hacer esta pregunta. Mucha de lo que propone John Vervaeke gira en torno a otras cosas que decías hace un rato también, como en el transcurso de la filosofía se había ido perdiendo algo. Y quizás empezamos a centrarnos demasiado en la parte lógica, lo que él llama el conocimiento declarativo.
¿no? Los objetos. Entonces, ¿qué es una mesa? ¿Qué es una silla? ¿Qué es el sol? La descripción del objeto inerte que tenemos al frente. Como que la filosofía se hubiese ido convirtiendo en eso y nos hubiese ido dejando afuera cada vez más, ¿no? El mundo de nuestros significados, el mundo de nuestra forma íntima de encontrar cosas valiosas, naturalmente, ¿no? Pero que no es el caso de Sócrates, Platón y Aristóteles, que más bien ellos, si bien es cierto, empiezan la filosofía y hay una buena parte de lo que plantean que puede ser utilizado para ahondar en nuestro conocimiento declarativo, mucho de lo que hacen también se centra en otro tipo de conocimiento, que es un conocimiento más bien de vínculo, de relacionamiento. Por ejemplo, cuando Sócrates hablaba de encontrar cómo nos engañábamos y poner en práctica o desarrollar esto en la polis a partir de las relaciones y las conversaciones, lo que él quería era lograr un estado de aporia, y que era esta sensación de que de pronto nos damos cuenta que todos nuestros marcos de referencia no son tan adecuados y nos quedamos en este estado como de confusión que nos reconecta a la vida de forma profunda. No estamos desde esta mirada de observador frío que sabe o que pretende saber lo que todas las cosas significan, sino que de pronto otra vez nos damos cuenta del asombro, del misterio de las cosas, ¿no? Y que a través de esa conexión es que nosotros podíamos realmente conocernos a nosotros mismos y poder finalmente saber qué era realmente valioso y qué era parte del autoengaño. Platón le añade a eso también una lectura de Pitágoras que tiene que ver con la conexión, cómo las cosas no están definidas por sus atributos. Por ejemplo, John Vervaeke pone este ejemplo ¿qué es un pájaro? ¿No? Un pájaro es una cosa, un animal vivo, con pico, con alas, con... pero nosotros completamos esa lista de atributos y los lanzamos al aire y ¿qué tenemos? Nada, se cae, no funciona, ¿no? Eh, Pitágoras y Platón rescatan esta idea de que hay una estructura funcional o funcionamiento estructural organizada que es más que la suma de sus partes, ¿no? Y que todo es más que la suma de sus partes y que nos ponemos en contacto con eso realmente, no a través de nuestro conocimiento declarativo, sino a través de un vínculo muy similar a lo que plantearía Martin Buber, digamos, Ujú. ¿no? Estas dos miradas distintas, ¿no? La posición yo eso y la posición yo tú, ¿no? Sí, Que hacen referencia justamente a esta posición yo tú, que es esta mirada conectada, involucrada, participativa, ¿no? Le llama conocimiento participativo. Y lo mismo Aristóteles ahonda también en cómo estamos mucho más integrados a nuestro medio de lo que podemos precisar con nuestros conceptos, que por debajo de nuestros conceptos hay toda una serie de conexiones que establecemos a distintos niveles de nuestra existencia con el medio en que vivimos y con las personas que conocemos y queremos, y parte de su esfuerzo en general era retomar eso, ¿no? Devolvernos a ese nivel de conexión con las cosas desde donde es posible cambiar, mejorar y saber que lo virtuoso finalmente es lo más adecuado para nosotros, ¿no? ¿Qué piensas de eso? bueno, es interesante cómo esta búsqueda, digamos, de sentido que se da en un etos determinado, ¿no? Podríamos decirlo así, eh,
digamos, el conocimiento se construye no de manera aislada, sino en un etos y en una interacción determinada. Yo creo que a eso se refiere con los términos de conocimiento colectivo, ¿no? O sea, nosotros no lo hacemos de manera aislada, no es una mecánica que nosotros tenemos aisladamente. Por eso es que nosotros somos seres sociales como algo primordial, ¿no? O sea, el zoon politikon aristotélico tiene que ver con eso, ¿no? Con el animal racional y político. O sea, a partir de esta definición es que nosotros entendemos que el hombre es engendrado, podríamos decir así, ya en un etos, porque vos, seguramente Felipe, no sé si concordás o no, pero incluso hasta el modo de ser engendrado afecta a nuestra vida, o sea, el modo de ser concebido, ¿no? No engendrado, sino concebido. O sea, hasta la concepción, digamos, que nosotros tenemos y cómo somos recibidos en la propia concepción, estimo que hay muchas corrientes psicológicas que a través hasta de la hipnosis se buscaba, ¿no? Saber cómo había gente que podía incluso describir, entiendo esto, no, vos después me vas a poder desmentir o no, pero alguna vez lo he leído, podía describir incluso situaciones que había vivido estando en la panza de la madre. Entonces, hasta eso quizá es algo que nos afecta a nosotros. Y a partir de esto es que nosotros vamos construyendo el conocimiento. Y vamos direccionando, yo podría decir, el conocimiento, porque si la realidad es una y la verdad es una, nosotros vamos tratando de conocerla, vamos direccionando quizá el modo, los modos son los que varían, y la parte que vamos a conocer de la verdad, porque conocer la totalidad de la verdad nos es imposible en términos de que la verdad es infinita y nosotros somos finitos. Entonces, en esos términos, si lo ponemos de esa manera, tanto la realidad como la verdad es un concepto, podríamos decir, infinito, ¿no? En términos cristianos te hablo, ¿no? Pero, claro, sabiendo que el concepto de verdad y de realidad es un término infinito, y nosotros tenemos un conocimiento finito, sabemos que no vamos a poder abarcarla todo. Entonces la verdad absoluta nos escapa, digamos, de alguna manera. Pero sí, es cierto que en el etos en el cual vivimos, que eso tiene que ver con toda la coyuntura histórica que tengamos, tanto personal como social, vamos a poder dirigir la mirada hacia ciertos aspectos de esta verdad. Como vimos, los presocráticos tenían puesto el acento en la naturaleza, Sócrates puesto el acento en la política, o sea, en la vida política de la gente, y bueno, ya Platón y Aristóteles son personas que han hecho mucha metafísica y han intentado ir hasta lo más hondo del conocimiento sin dejar de lado el aspecto práctico, o sea, han abarcado muchísimo, por eso es que hablamos de ello, ¿no? Se han abarcado gran parte del conocimiento humano, digamos, por eso son grandes, ¿sí? Tanto Platón como Aristóteles son muy, muy grandes porque ellos han abarcado desde los principios de la filosofía primera, ¿no? Los primeros principios, las últimas causas, hasta una filosofía práctica, digamos, como hace Aristóteles en su Ética Nicómaco, por ejemplo. Entonces, necesitamos entender, ¿no? La envergadura también de los pensadores de los cuales estamos hablando. Y a partir del etos del que estamos involucrados nosotros en ese conocimiento, es que nosotros, bueno, vamos a dirigir para un lado o para otro nuestro interés de conocer y nuestro aspecto de verdad, por ejemplo, que estamos conociendo. Que si es realmente la verdad, no debería ser contradictorio con otros aspectos de la verdad, ¿sí? El problema es cuando nosotros contradecimos otros aspectos de otras personas, y ahí es donde empieza el tema de la apologética, de poder defender mi postura y que la del otro esté equivocada, ¿no? Y muchas veces
esto termina hoy por hoy en la tolerancia, o sea, la dictadura de la tolerancia, ¿no? De, bueno, toda visión es importante, toda visión vale, todo vale, y bueno, y eso es básicamente lo que decía Benedicto XVI, ¿no? La dictadura del relativismo, o sea, todo es lo mismo, nada es mejor ni peor. Bueno, son modos de acercarse a lo que se llama verdad. O sea, el concepto fundamental ahí está la realidad y la verdad de trasfondo. Nosotros nos acercamos de una manera y conocemos una parte de la verdad. Ahora, muchas veces cuando nos acercamos y los modos que nosotros tenemos, los métodos que nosotros tenemos, ¿no? Que método es camino, ¿no? O sea, el camino que nosotros recorremos hacia la verdad está equivocado, bueno, obviamente que esa verdad va a estar equivocada. ¿Por qué digo que siempre recorremos un camino a la verdad? Porque yo en particular creo que el hombre tiende hacia la verdad. O sea, a nadie le gusta que le mientan. A nadie le gusta que, o sea, si yo estaría con vos ahora, Felipe, y vos te das cuenta que yo me dedico a mentirte, o sea, a mentirte, eso significa que tengo la intención de falsearte las cosas, y bueno, evidentemente vos te vas a sentir muy incómodo y no vas a querer seguir hablando conmigo. ¿Por qué? Porque siempre nosotros tendemos hacia la verdad. Muchas veces podemos tenemos aspectos desordenados que no nos permiten acceder a la misma. Pero es cierto que siempre tratamos de tender hacia eso. Ahora, aún te diría, aún cuando tenemos algunos aspectos negadores de la verdad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la verdad duele demasiado, ¿no? Entonces uno dice, bueno, voy a tratar inconscientemente voy a tratar de retraerme y de no hacer tantas preguntas, de no ir tanto y de tratar de vivir más en automático. Porque si me hago estas preguntas me va a doler demasiado. Bueno, vos eso lo habrás visto muchas veces en consulta, ¿no? O sea, gente que no le molesta la pregunta porque ir a la respuesta a la pregunta o la misma pregunta ya empieza con un dolor importante. Entonces, de alguna manera nosotros, yo creo que el camino que vamos a recorrer va a depender mucho de la historia que nosotros tengamos, personal como social, y de lo que nos permite, lo que se va abriendo en la historia para el hombre. Porque no es lo mismo, por supuesto, esa Grecia que la sociedad medieval, que la sociedad moderna o que esta sociedad posmoderna, por ejemplo. O sea, no es lo mismo hacerse la pregunta en estos ámbitos. Por eso es que, por ejemplo, en la filosofía medieval había el concepto de historia, se trabajó el concepto de historia, pero no del modo en el cual lo trabaja la filosofía moderna. Incluso no se trataba con el avance tecnológico que existe hoy, no se trataba la psicología como se la trata hoy, con tanto aspecto médico, ¿sí? O sea, tratando de entender el cuerpo humano y el cerebro humano de la manera en la que se lo entendía. Probablemente Freud hubiera utilizado todas estas herramientas y hubiera llegado a conclusiones diferentes o no lo sabemos, pero probablemente él no se hubiera privado de estas herramientas para poder hacer sus estudios, sobre todo porque era médico. Entonces, necesitamos ir viendo que siempre nosotros conocemos desde un ethos, desde un lugar determinado, parado, desde una puesta en común de todos determinada. Incluso hoy por hoy lo vemos. No es lo mismo la filosofía europea que la filosofía latinoamericana, si se quiere decir que hay una filosofía o un pensamiento latinoamericano. O sea, no es lo mismo en ese sentido. ¿Por qué? Porque ellos ven el mundo de una manera diferente. Incluso ahora que pasó el Mundial de Qatar hace poco, y bueno, y hubo un contraste cultural bastante fuerte, uno podía ver que tenían otro tipo de ideología, esas personas, o sea, que veían el mundo de otra manera, y para nosotros fue bastante contrastante ese tema, ¿no? Y luego, bueno, cuando uno vuelve de Asia, por ejemplo, yo no fui, pero bueno, conozco mucha gente muy allegada a mí, que ha conocido y que vuelven totalmente impactados con el tipo de cultura que tienen, es bastante interesante también cómo van desarrollando su filosofía o su sistema de pensamiento, podríamos decir más ampliamente, porque filosofía por ahí nosotros lo restringimos mucho, ¿no? A la parte occidental, ¿no? Filosofía occidental. Pero
esos sistemas de pensamiento que nos permiten vivir y convivir con determinadas situaciones. Por ejemplo, si uno tiene en cuenta que Japón tiene una tasa de suicidio enorme en función de un alto grado ético, tanto del trabajo como de vida personal, pero uno se pregunta si es que ellos tienen un sistema, un sentido de trascendencia como el nuestro, así como podríamos decir, el judío cristiano. ¿Por qué tienen un alto grado de suicidio? ¿No? Si ellos son personas mucho más prácticas, quizá porque parece que ellos son muy ritualistas en algunas cuestiones, pero en otras no tanto. Entonces, tenemos que preguntarnos, digamos, hacernos preguntas específicas para las comunidades, pero a la luz de preguntas fundamentales para el ser humano. Porque las preguntas fundamentales deberían, por lo menos, intentar responder todas las épocas del ser humano y todas las culturas, digamos, o sea, todo tiempo y lugar. Entonces, a eso se apunta en la filosofía. Por eso es que la filosofía es la ciencia de los primeros principios y las últimas causas, donde se busca de alguna manera que entre todo el ser humano ahí para poder ser contestado, ¿no? Conocemos antropología filosófica. Y bueno, y no solamente una parte, no decir, bueno, esto es así, pero los árabes no entran ahí porque ellos tienen otra cultura. No, no, no se trata de eso. Se trata de entender al alma humana, por eso es que nosotros iniciamos esta conversación hablando o tomando como referencia al padre Castellani, ¿no? Y su libro Psicología Humana. Bueno, por eso es que él habla del alma humana en general, digamos, no habla de manera particular. Pero es cierto que nosotros tenemos como una condicionante, y esto me hace acordar cuando Castellani, en un libro que se llama San Agustín y nosotros, nos comenta que es imposible hacer abstracción de la situación concreta de cada uno. O sea, no se puede. Nosotros no podemos decir, bueno, me voy a abstraer de mi situación concreta y voy a tratar de pensar fuera de la misma. Incluso es imposible que no nos afecte y que no nos determine de alguna manera, o que no determine, sino condicione de alguna manera nuestro modo de pensar. Entonces, bajo estos condicionantes, nosotros sabemos que si no los reconocemos, vamos a actuar como de manera, ellos van a actuar como de manera autónoma. Ahora, si nosotros logramos reconocerlos, nos va a permitir a nosotros saber desde qué punto de vista estamos hablando, porque si no, se hace muy, muy complicado. Nosotros cuando vemos autores, en general, autores, por ejemplo, norteamericanos, yo leo muchos libros, por ejemplo, leía hasta hace un tiempo libros de liderazgo, por ejemplo, y uno sabe cómo son estructuralmente los libros, donde tratan de hacer un poco de antropología para poder luego sacar tips prácticos, porque son personas que empiezan contándote historias y dándote tips prácticos. Básicamente, esa es su finalidad, o sea, son personas muy prácticas las norteamericanas. No así cuando uno lee un libro de liderazgo filosófico, por ejemplo, de un español, Torralba creo que se llama, eh, que es un filósofo, donde hace un libro de liderazgo que no tiene nada que ver con eso. Entonces, bueno, vamos tratando de entender, digamos, cómo afecta el ethos a nuestro modo de conocer. Claro. Y en ese sentido, John Vervaeke tiene una forma, una cultura particular, ¿no? Él es canadiense, tiene bien instaurada esta mirada científica, pero la comparte también con este otro interés, que es mucho más humano, además a veces también bordea con lo místico, porque él también practica meditación budista, practica potenciales, ¿no? Y entonces desde ahí también se interesa en este otro aspecto que tiene que ver con la conexión, ¿no? Eh, Ujú. sí, digamos, entiendo bien el argumento. Y entonces, esta visión que él tiene de Sócrates, Platón y Aristóteles, dirías que también responde a los intereses particulares que él tiene, a la cultura de la que participa y
le permite eso conectar con un aspecto relevante de repente de estos pensadores que no necesariamente eh, es el más hablado o más conocido, pero que puede tranquilamente tener un alto grado de valor. Claro, claro, él está tratando de interpretar la realidad que vive, o sea, él identifica una realidad concreta que es la falta de sentido en general en la sociedad. ¿Sí? Que esto es algo que no es el único que lo denuncia, obviamente, que como la realidad es tan evidente, eh, con, en todo sentido, digamos, podemos ver que a la gente tiene una falta de sentido importante. Y bueno, muchos pensadores han tratado este tema, pero él encuentra en Platón, en Aristóteles y en Sócrates, encuentra en estos tres eh, personajes filosóficos muy importantes, encuentra respuestas que quizá, una línea de pensamiento que quizá nos pueda ayudar hoy por hoy a nosotros en esta lucha, digamos, de la falta de sentido que tenemos para nuestra vida. Sócrates, algo que a él le sirva para también poder vivir, o sea, de manera personal y a manera de servicio que le sirva a la sociedad toda, ¿sí? Sobre todo a su sociedad que él ve, viste, cuando vos hablas de cientificismo y él ataca el cientificismo, eso tiene un trasfondo materialista totalmente, entonces por eso es que él, como decís, roza el misticismo, porque él de alguna manera entiende que no se trata de cuestiones inmanentes las que nos van a sacar del tema, sino de cuestiones trascendentes. Y esas cuestiones trascendentes son cuestiones espirituales. Entonces, por ahí es que, por ahí Becky tiene esta situación de poder entender a la realidad humana, lo que Castellani define como alma, ¿no? O sea, el alma humana, porque toma una tradición católica, bueno, ese yo, el cual por ahí nosotros nos miramos y no sabemos qué es lo que estamos viendo, no nos gusta qué es lo que estamos viendo, pero no sabemos qué es lo que está mal, porque hice todo bien. Hoy hay mucho de esto, ¿no? Mirá, yo hice todo bien, todo lo que yo pensaba que tenía que hacer, que me iba a hacer feliz, lo tengo, pero tengo un vacío así enorme en mi vida. Y bueno, esa situación que se da mucho, que se supone que el éxito en el mundo me iba a dar la felicidad y cuando no me la da, yo creo que es de los golpes más importantes que vos podés tener en tu vida, porque es de última, cuando vos no podés conseguir lo que vos pensabas que tenías que conseguir, tenés una frustración de manera materialista, ¿no? O sea, tener una frustración material, una frustración de que, bueno, pero por ahí también tenés un motor para seguir. Así, bueno, yo podría seguir intentándolo y puedes así transcurrir tu vida, aunque nunca llegues a tenerlo. Bueno, uno se podría decir, bueno, la persona sigue, pero cuando yo tengo todo y eso no me ha completado, y muchas veces ya no tengo respuestas. Y la pregunta es, ahí sí, si la vida vale la pena seguir viviéndola, porque yo, de todo lo que pensaba que valía la pena, me he dado cuenta de que no lo vale. Es más, no solamente que no lo vale, sino que me hace mucho daño. O sea, porque justamente tener todo y darte cuenta de que eso no vale lo que uno pensaba que valía, bueno, creo que es muy complicado. Por eso es que yo en ese sentido, bueno, soy un cristiano muy convencido de que la trascendencia que uno encuentra en Dios es lo que nos permite acomodar el resto de las cosas. Por eso es que en la Biblia dice, busca a Dios y al reino, digamos, de Dios, y todo les será dado por añadidura. O sea, el resto de las cosas se te van a acomodar. El sentido que vos estabas buscando lo vas a encontrar. Y creo que eso es muy importante para una cultura cristiana, digamos, que está hoy por hoy con una crisis de sentido muy importante porque se ha olvidado justamente de esta búsqueda.
Y esta búsqueda en modo filosófico también tiene sentido, ¿no? O sea, tiene sentido en preguntarse por el trasfondo de las cosas, por la verdad, por el bien, por la belleza, y que uno tiene de alguna manera en el mundo un dejo de una estructura que nos permite conocer las cosas a fondo y poder, que creo que lo que hace Beatty, ¿no? Tratar de entender desde esta posición que entiende una cuestión trascendente, bueno, un sentido que nos permita seguir viviendo, porque si le damos, digamos, la misma categoría que tenemos nosotros, evidentemente no tiene sentido, digamos, ¿sí? Porque cuando, cuando nosotros nos mueramos, va a morir con nosotros esto. Y no tiene sentido en ese sentido. Nosotros, yo creo que tendría más sentido hablar de algo superior que nos permita, de alguna manera, la posibilidad de entender a la vida con un fin último que no tiene que ver con este mundo. Y por eso creo que el cristianismo es tan fuerte y que el cristianismo sigue muy vigente, porque cuando nosotros hacemos esta declaración de fe, de que, de que este mundo no nos alcance, necesitamos otro tipo de explicación, creo que ahí es en la comunidad cristiana, cuando uno va a un templo, ¿no? Cuando uno ve el altar, cuando uno ve eh, eh, el culto a Dios, y lo hace en comunidad, que eso es muy importante, porque el culto a Dios privado también sufre de una lejanía con Dios. ¿Por qué? Porque no sabe cómo se maneja el resto de la gente, pero cuando uno lo logra hacer en comunidad, y logra ver, entender que hay un etos donde estacionarse, ¿no? Donde ir, o desde el cual nosotros podemos hablar con Dios, que no somos los únicos, yo creo que también eso nos permite a nosotros tener una tranquilidad y una fortaleza diferente, y nos da un sentido de la vida que creo que es importante, porque el sentido gregario ese que también tenemos nosotros, como de alguna manera por naturaleza, ¿no? Que necesitamos estar en comunidad, bueno, claramente también se da en el ámbito de la fe y en el ámbito podríamos decir, en lo que repercute a la psicología humana desde la fe. Entonces, por eso es que siempre el diálogo que veníamos teniendo al principio era cómo es que repercute o cómo se entiende desde la fe, desde la alta teología, cómo se entiende desde la filosofía, cómo van navegando las dos juntas. Creo que es muy importante también entenderlo, porque eh, claramente nosotros como seres humanos y seres finitos no podemos entender la totalidad, y cuando no entendemos la totalidad tenemos que dar un salto de fe, como decía Kierkegaard, y ese salto se tiene, cada ser humano en algún momento, yo no sé si todos lo dan al salto, pero todos nos encontramos en el abismo en algún momento. Entonces, bueno, hay que tener de alguna manera el valor de poder dar ese salto, porque muchas veces eh, es la única manera de poder desplegar las alas. Mm. Es bien interesante esto que decías de la fe, ¿no? Porque todos hacemos una serie de saltos de fe, ¿no? Sin saberlo. Como no, como no podemos conocerlo todo, vivimos permanentemente asumiendo que las cosas van a suceder como pensamos que van a suceder, sin cuestionarlo. Entonces no es una cosa ajena, no es, no es una cosa rara que se plantea en algunas religiones o creencias, esto de la fe. En realidad, pues dependemos de la fe para vivir. Es una confianza básica en que el mundo más o menos nos va a responder de la manera que esperamos para para lograr cualquier cosa, ¿no? Y nuestros objetivos y cuidar a las personas que queremos, etcétera. Entonces, observar esa realidad
creo que te da justamente un peldaño para que esta cosmovisión que te plantea que la ciencia no lo es todo, sea bastante más cercana, porque te puede permitir revisar que efectivamente pues no te está alcanzando ni siquiera a ti. Aún tú mismo te plantees en tu vida que sí es suficiente, ¿no? Em, quería preguntarte sobre estas claves puntuales que da John Vervaeke. De repente vale la pena, no las manejo tan bien porque son parte de la filosofía, ¿no? Pero voy a tratar de mencionarlas todas y de repente ver qué nos puedes comentar tú, que tiene que ver con, digamos, desde Sócrates, la idea de algo que comentabas ahorita, ¿no? Muy importante, regresar a la polis y conversar y estar involucrado con una comunidad y pensar en comunidad, pensar en conjunto y darnos cuenta todo el daño que nos puede causar estar autoengañados, ¿no? Distraernos con cosas que de repente no son importantes, qué sé yo, ¿no? Un ejemplo muy práctico, muy tonto, elegir mal la carrera a la que me voy a dedicar. Y por un autoengaño, por no dedicarme y atreverme también, ¿no? A pasar por todo el dolor que va a significar darme cuenta que me he estado mintiendo a mí mismo. No mintiendo, porque él dice que mentirnos es imposible, basado en cómo funciona el cerebro, en fin, ¿no? Pero sí distrayéndonos en todo caso, ¿no? Y ir adjudicándole más relevancia e importancia a cosas que realmente no la tienen, y entonces me voy perdiendo en la vida y de repente me voy dedicando a cosas que no me llenan y que me hacen perder pues un montón de tiempo y al final darme cuenta pues que no he respondido a las necesidades que yo tengo realmente, ¿no? Que parte de poder cuestionarme así de esa manera tan íntima y dolorosa justamente tiene que ver con ir dejando de lado esas cosas que me distraen, que me confunden, e ir respondiendo a aquello que realmente me satisface a mí, particularmente, más allá del ruido de lo que me dicen los demás, por ejemplo, qué sé yo. Pero en esta conversación mutua de abrirnos al misterio de la vida y poder ir conectando con eso que somos realmente, que es un trabajo, ¿no? Esto lo dicen constantemente, es un trabajo muy arduo, no nos sale naturalmente, ¿no? Platón lo que dice justamente es que tenemos estas tres mentes, ¿no? O estas tres aspectos de nosotros que se dirigen a la vida distinto, ¿no? Esta bestia que tenemos en el estómago, que se mueve en torno a el placer y el displacer, ¿no? Y que nos mantiene vivos, y que por eso es tan fuerte, y que por eso nos distrae tan fácilmente, porque es lo que se encarga de mantenernos con vida. Este otro aspecto que él le llama el león, que se mueve en torno a la realidad social y que lo que distingue es el honor y la vergüenza como motivaciones. Y la parte humana, digamos, netamente humana, que se mueve en torno a lo que es verdad, verdadero y falso, y que puede establecer metas a largo plazo y racionales, pero que es muy débil comparativamente, y que tiene una función, que tiene igual, responde a la necesidad de mantenernos vivos y cuidar de nosotros mismos en nuestra realidad más básica, que es el cuerpo, y eso nos somete muchas veces al dominio de la bestia, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es enseñar a la parte humana a distinguir lo que es verdad y lo que es mentira, entrenar al león y que con esas dos fuerzas
podemos domar ligeramente a la bestia, ¿no? Nunca dominarla completamente, ni mucho menos, y que más bien él plantea, como también plantearía Freud, más o menos, que la vida más plena es la que respeta el dominio de estos tres, ¿no? Y les da la mayor cantidad de vida a estas tres partes, a una vida armónica, ¿no? Y habla mucho siempre de la racionalidad, ¿no? Que la racionalidad no es necesariamente como la entendemos ahora, como un pensamiento frío y lógico, sino la racionalidad tiene que ver con darle a cada cosa la proporción que tiene y descubrir justamente lo que es real detrás de la ilusión. Eso es racional en el lenguaje de ellos, según John Pertwee, ¿no? Y algo que hemos hablado antes también, para lo que le agrega Aristóteles a eso, es esta necesidad de, claro, de saber que estamos en desarrollo y que tenemos toda una serie de motores virtuales internos ¿sí? que ocurren de manera automática o pueden ocurrir de manera consciente, ¿no? Y que nuestro carácter se va formando justamente a partir de las cosas que vamos viviendo y las decisiones que vamos tomando. Y si nosotros no tomamos conciencia de, de que eso está ocurriendo y que nos estamos volviendo cada vez más algo, de acuerdo a las decisiones que vamos tomando, le prestamos atención a esas decisiones que tomamos y tomamos un rol activo de dirigir hacia dónde queremos que la persona que estamos construyendo se desarrolle, no vamos a formar nuestro carácter y no vamos a poder generar esta fortaleza que necesitamos para ser felices y tener y encontrar sentido y dirigirnos hacia donde realmente queremos ir. Tal cual. De lo que vos venís diciendo, me parece, mira lo que me surge una cuestión. Es cierto que todo el mundo se pregunta en algún momento por el sentido de la vida, ¿no? Pero no todos van a poder contestarlo de una manera, porque no todos lo hacen, no todos están dispuestos a. Pero muchas veces muchos lo tienen como por intuición, ¿no? O sea, el que casi no se lo pregunta es porque tiene una vida virtuosa de alguna manera. O sea, como que lo tiene en su vida práctica, como que ha sido educado para ello. Porque si no, podríamos decir, o sea, parecería ser que la problemática se da en todos los seres humanos, y si bien es cierto que todos van a tener alguna noche oscura, como diría San Juan de la Cruz, no sé si todo el mundo lo vive de la misma manera. O sea, podríamos ver que hay gente virtuosa en el mundo también, que podría servirnos de ejemplo para poder salir de esta situación. Y esa gente virtuosa es justamente los que han logrado hábitos que le han permitido tener esta virtud. Cuando, bueno, Aristóteles desarrolla también mucho, ¿no? de la temática de los hábitos, cuando supone, por ejemplo, que un hábito es una potencia. ¿Y qué tipo de hábitos tenemos que tener? Bueno, aquellos hábitos que nos desarrollan nuestra alma, ¿no? O sea, los buenos hábitos que nos hacen virtuosos a nosotros. ¿Cómo es que nosotros nos hacemos virtuosos en un hábito? Primero porque tenemos una decisión, digamos, de que ese hábito se haga carne en nosotros, que se haga hábito realmente. Primero, nosotros tenemos que entender que somos potencia de los hábitos. O sea, siempre podemos adquirir un hábito. Lo que se necesita mucho es tiempo y esfuerzo para poder adquirir ese hábito, ¿no? Tiempo, esfuerzo y repetición, podríamos decir así. Porque el hábito deviene la actividad que nosotros estamos haciendo de tres maneras, o sea, firme, o sea, que nosotros sabemos que vamos a actuar de esa manera cuando surja la situación que la dispara, que sea fácil para nosotros y que sea hasta gustoso para nosotros. O sea, el hábito, por ejemplo, yo te digo,
Feli, a partir de mañana salimos a correr todas las mañanas. Y vos no corres nunca en tu vida. Entonces vos me decís, vos sabés que eso te hace bien porque hace bien a tu salud, porque te va a mejorar tu capacidad aeróbica, tu cardiológica, por tu corazón, etcétera. Entonces, cuando vos vas a un médico y te propone un hábito, estamos hablando de un hábito corporal, pero así podríamos trasladarlo a todos, pero es como más visible. Yo te digo, Feli, mañana salimos a correr a las 10, todas las mañanas. Vamos a correr 1 hora. Y vos me decís, bueno, al principio te va a doler todo, no vas a tener ganas el segundo día, incluso si se habla así en términos de neurociencia, como hablan los neurocientíficos, tu cerebro te va a decir, ¿qué estás haciendo, loco? Deja de molestar, me estás haciendo gastar energía, etcétera. Y todo eso supone una fuerza de voluntad superior a todo esto. Pero en ese momento, nosotros cuando hacemos la repetición, luego para vos se va a hacer firme, porque después seguramente vas a estar ahí con firmeza corriendo todas las mañanas, te va a ser fácil porque ya vas a tener la práctica, tu cuerpo ya va a estar acostumbrado, y va a ser gustoso, o sea, incluso vas a sentir que si no lo haces te va a faltar algo. Entonces nosotros tenemos esta, básicamente, necesidad de generar buenos hábitos, porque los hábitos los tenemos queramos o no queramos, y eso es algo que nosotros tenemos que entender también. Nosotros, si no decidimos qué hábitos tener o cómo movernos en la vida, ¿sí? Los hábitos van a estar de todas maneras. Entonces, si lo decide otro de manera inconsciente, te lo decidieron cuando eras chico o con algún trauma, entonces vos empezaste a generar hábitos a través de un trauma, a través de no pensar lo que estabas haciendo, y por ahí el hábito puede ser bueno, por ahí puede ser mejorable, por ahí puede ser malo. Entonces nosotros tenemos que revisar nuestra vida también en nuestras formas de actuar, y eso nos va a hacer crecer también espiritualmente, porque el hábito es un hábito, es una actividad total, podríamos decir. O sea, tanto psíquica como no es solamente una potencia del hombre, sino que también es una actividad psíquica, podríamos decir así. Así lo dice Castellani, ¿no? Entonces, o sea, tiene a toda la persona involucrada, ¿sí? En todo su aspecto, no solamente en un aspecto repetitivo habitual que tenemos, sino que nos configura de manera total. Muchas veces entiendo que por ahí te puede haber pasado con algunos pacientes, las personas no entienden cómo frenar un hábito de repetición que a ellos les hace mal. Es decir, mira, a mí me hace mal hacerlo, pero lo hago. ¿Sí? Por ejemplo, gente que ve pornografía y bueno, dicen, mira, yo sé que está mal, yo sé que no quiero porque después me siento vacío, mal y todo, pero vuelve y vuelve a hacerlo y vuelve. Bueno, en ese sentido nosotros entendemos que el hábito como repetición también tiene que ver con una actualización del alma, ¿no? O sea, nosotros estamos actuando en la persona entera y concreta que nos va a permitir mejorar nuestra vida y darnos y empezar a conocer lo bueno de lo malo, ¿no? O sea, terminamos nosotros reconociendo aquello que es bueno y que es malo muchas veces en este juego de hábitos que tenemos y que no nos podemos sacar o que por ahí logramos conseguir. Y cuando logramos conquistar un hábito, porque los hábitos muchas veces se conquistan, ¿no? O sea, uno ha puesto un esfuerzo determinado, un gran esfuerzo para poder tener buenos hábitos. Y los que saben de esto, yo creo que se puede entender como una conquista del alma, no solamente del cuerpo cuando los hábitos son corporales. Y bueno, y a partir de ahí es que podemos entender a la persona como o alguien que ha conquistado parte de sí mismo. O sea, el conócete a ti mismo también es el conocer nuestras formas de ver nuestros actos. Y cuando nuestros actos no nos gustan, creo que es la primera señal de la crisis de sentido que tenemos, ¿no? No me están gustando los actos que yo tengo, que yo hago, que yo repito. Entonces entro en crisis. Porque, y
y el no poder generar nuevos hábitos, nuevas reacciones, primero porque no las sé, y segundo porque cuando las sé no las puedo lograr, bueno, creo que también es una señal de crisis yo creería que de la totalidad de la humanidad actual, porque con el tema de la tecnología y de las facilidades que tenemos, los esfuerzos ya son mínimos en muchas cosas, pero mínimos, ¿eh? O sea, antes vos tenías que hacer un esfuerzo para muchísimas cosas habituales tuyas, y ahora, hoy por hoy, incluso con esto del chat GPT, ¿viste? No sé si escuchaste, o sea, hoy Sí, por hoy claro. solamente hago la consulta y ya tengo trabajos finales que son irrepetibles y que son muy superiores a lo que yo podría haber hecho. Pero yo me estoy de alguna manera eh, evitando el esfuerzo y creo que ahí está el gran Y problema que tenemos. empobreciendo, ¿no? ¿Cómo? Y empobreciendo en el proceso. Claro, totalmente, porque el que se empobrece es uno mismo. O sea, porque en la búsqueda del resultadismo, podríamos decir así, ¿no? O sea, nosotros buscamos solamente resultados, pero los resultados son para el otro. O sea, cuando uno, como vos bien decías, no se puede mentir a uno mismo. O sea, si yo presento un trabajo que no es mío, que es plagiado, que tiene eso, yo no me puedo mentir a mí mismo. Yo puedo mentirle al otro, pero yo sé muy bien lo que estoy haciendo. Entonces, y sé muy bien interiormente que me estoy empobreciendo, que mi vida es pobre. Y bueno, muy bien dijiste, la verdad que en ese sentido, eh, yo creo que Platón, Aristóteles nos llevan por otro lado, ¿no? Nos llevan por el ámbito del esfuerzo, de las pequeñas gimnasias cotidianas que tenemos que tener y que bueno, nos permiten llevar una vida de virtud, porque hoy por hoy no se habla mucho de la virtud. Tenemos que volver al ámbito de ser personas virtuosas. Y bueno, y eso lleva tiempo, esfuerzo y la generación de hábitos constante, digamos. Buenísimo. ¿Qué te parece si lo vamos dejando por ahí? Me parece muy bien. Seguimos la próxima para seguir interactuando con Platón, con Aristóteles, con Castellani, bueno, con todos Así los es. autores que nos sirvan a estos efectos. Ir generando estos vínculos importantes entre filosofía y psicología y sobre todo herramientas vigentes que nos permitan tener una mejor vida hoy por hoy, ¿no? Totalmente, totalmente. Así es. Así que bueno, Feli, te agradezco mucho el espacio y seguimos la próxima. Un abrazo, Guillermo, un abrazo a todos también, un saludo y recuerden eh, escribirnos, poner sus comentarios, sus pensamientos y a lo mejor sugerirnos algún pensador que les gustaría que tratemos y desarrollemos. Muy bien. Bueno, muchas gracias.